Vamos a repasar las cosas que hemos visto, algunos términos, para ver cómo los han entendido. Y si tienen dudas con la hoja de trabajo, también vamos sirviendo eso. Entonces, este es el primer tema que vimos, uno rapidito lo vamos a... Esto lo sé para una conferencia. Entonces, el concepto de modelización, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Entonces, la investigación se basa en convertir la información que uno extrae de un objeto de estudio mediante un análisis la convierte en conocimiento. Va a ser lo que nosotros estamos haciendo. ¿No lo vas a compartir? Si quieren, te los mando. Si quieren, dibujen al... Entonces eso es lo que le llamamos investigación, cuando ustedes transforman la información de un objeto de estudio, son los datos que nosotros generamos, mediante un análisis, para eso sirve la estadística, los convertimos en conocimiento, ¿sí? Entonces la investigación comienza con un problema. Esta es la parte que yo quiero que después veamos cómo generar un problema así sencillo para darle sentido a los análisis que hacemos. Entonces, de ese problema salen objetivos y ustedes generan una metodología. Esto lo hemos hablado, pero más en desorden. En la parte de la metodología donde entran los cálculos estadísticos, puede ser a mano o mediante software divertido. Y, exacto, para generar información, ¿verdad? Ya no es información primaria, como son los datos que nosotros tomamos, sino una información secundaria. Ya sea los cálculos que nuestra área de conocimiento nos da, por ejemplo, si estamos en física, que calculamos algunas ecuaciones, ¿verdad? Y la parte estadística que nos permite analizar. Entonces, este es un error que se comete muchas veces en las investigaciones, separar el análisis estadístico de los demás cálculos. Son partes, una sola cosa. ¿Sí? Entonces esa información la pueden analizar para interpretarla, generar conocimiento. Y con este conocimiento es de donde se parte para plantear nuevos problemas. Aquí es donde está el famoso estado del arte, no sé si han oído eso, que es todo lo que hacen todos los investigadores en el mundo, ¿no? Generar una masa inmensa de conocimiento, y ahí es de donde uno investiga, hace la revisión bibliográfica para su problema de escuela, y se mete en ese círculo infinito de donde no se puede salir. Entonces, esto es lo que vimos el primer día, ¿no? La realidad sale el problema. La matematización se refiere a cuando ustedes transforman los conceptos abstractos, ¿verdad? Que no tienen forma prácticamente concreta, ¿sí? Sino que solo están en la mente, los transforman a variables matemáticas, que es lo que normalmente uno hace, ¿sí? Otros lo convierten en imágenes, ¿no? Pero son artistas. Nosotros hacemos matematización, ¿sí? Entonces, la matematización, vamos al análisis, ¿no? Entonces, ese es el modelo, pero es un modelo hipotético. El análisis permite validarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Para regresar. Es el proceso también. Estábamos viendo varios tipos de modelos, ¿no? Entonces, cuando ustedes estudiaron, por ejemplo, física, las leyes de Newton, entonces, creo que todos estudiamos eso, ¿no? Cuando uno hacía un problema, le daban datos y cuántas respuestas obtenían. Una, ¿verdad? Eso se llama modelo determinista. Porque ustedes solo meten datos y dan una sola respuesta, ¿sí? Eso ya tiene una parte, digamos, epistemológica, donde uno predice el mundo como si fuera un reloj, decía Newton. Pero afortunadamente, sí, por eso tiene sentido lo que estamos aquí, el universo no funciona así. Hay demasiadas variables en el universo que los modelos tienen que ser, le llamamos estadístico, probabilístico, o a veces estocástico, le dicen también, que es el que da, para una entrada o varias entradas, nos da muchas respuestas, pero algunas son más probables que otras, es la diferencia, ¿verdad? De las salidas no todas son
más frecuentes de obtener. Luego vimos los tipos de variables, ¿se acuerdan de eso? Sí. La clasificación y las escalas. Era muy importante en nuestro curso porque no pueden hacer regresiones mezclando tipos de variables. Esa es una recomendación. Lo que se hace es transformarlas. Si ustedes tienen una, digamos una que es por intervalos, la pueden transformar de razón, vamos a hacerla absoluta, ¿sí? Cuando busca esa transformación. Hay otro tipo especial que le llaman variables composicionales, eso lo vamos a ver también cuando usan fracciones, ¿sí? Esas no se pueden tampoco correlacionar con variables continuas, hay que transformarlas primero. Entonces la transformación la vamos a ver después. Y esta era la introducción. Entonces ahí están los programas que se pueden usar. Entonces, que vamos a usar es este, ¿verdad? ¿Sí? Todos estos son los que son amigables. ¿Sí? R es como la base de todo y ya ve que también. Entonces el que vamos a usar, ahora sí lo pudieron instalar. Sí. Todos los días. Entonces ahí vamos a usar esto. Bueno, esa era la parte del primer día. El análisis de correlación, ahí les doy una definición. Es una técnica para establecer el grado de asociación entre los humanos variables, eso es lo que vimos el último día, de una población a partir de una muestra aleatoria. Entonces, el concepto de población y muestra lo tienen que tener bien claro para la estimación. Entonces, tenemos dos tipos de estudios, digamos. En toda regresión va a haber variables independientes, que no necesariamente es una, sino pueden ser varias. Y en nuestro caso va a haber solo una variable dependiente, pero cuando vean análisis multivariado, que es el final del concurso, van a haber modelos que tienen más de una de estas también. Ahí se pone bien divertido el asunto, porque ¿verdad? Ajá, ellas dependen de estas, pero también se afectan entre sí. Entonces es un solo es un caos ahí entre variables, ¿no? Pero al final es interesante porque el mundo de hoy muchas cosas, o sea, no influyen solo en algo, o sea, siempre hay comportamientos que van influyendo sobre todo decisiones políticas, decisiones empresariales, o sea, muchas cosas están influyendo, entonces y ese es el problema, que los modelos muy simples ya nos predicen esos fenómenos que son tan complejos, fallan, llegan a fallar mucho. Entonces, yo he oído eso en la parte de los economistas. No sé si quieren que los modelos de son bien complicados porque tienen demasiado variables. La economía se tuvo que disculpar públicamente porque su modelo económico no funcionó cuando se le necesitaba la recesión de hace unos 10 años. Tuvo que disculpar, tenía premio Nobel. Como lo que predijo, o sea, los famosos de Big Marx y que hicieron un modelo de cómo iba a comportarse y no, pero no. Del tiempo. Sí, por esa aleatoriedad. Entonces, nosotros vamos a hacer dos tipos de estudios, eso ya lo hemos mencionado, el estudio observacional, ¿ya? Donde las dos variables son aleatorias, ¿ya? Ya hemos dicho. Y el estudio experimental, donde la X es un factor fijo, porque uno la controla. ¿Sí? Esa es la diferencia cuando pegan un experimento. Entonces, esos estudios que hacen por encuestas y les llaman experimentos sociales, ¿no? Entonces ustedes ya tienen la autoridad de decirles. No puedo decir, estamos en horario familiar, pero ya saben qué les pueden decir. ¿Sí? Entonces, porque eso no hay ningún control. ¿Sí? Si yo hago una encuesta, máxime si la muestra está mal seleccionada. Son esos estudios que aparecen en Facebook, ¿no? Esto demuestra que los primos segundos tienden a morirse antes. Entonces uno dice, y la muestra fue de 5 personas. Entonces en el estudio observacional, estas gráficas les quería mostrar, ¿no?
Como las dos variables son aleatorias, ¿sí? Entonces tienden a formar una distribución ya no de valores puntuales, sino de pares, puntos, ¿verdad? Entonces el espacio muestral es ahora un área, ¿sí? Y cada par de puntos tiene una probabilidad diferente. Entonces ya no vamos campanas sino montañas, ¿verdad? Lo que se ve acá. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Uno donde no hay nada de correlación. Si se ven, es una bola de datos ahí. Es lo que nos había pasado. El de la hora de trabajo era así. El primero. Por eso les puse ese. Coeficiente, ¿no? Ajá. Entonces su distribución conjunta básicamente va a ser así. Cuando comienza a haber correlación, esto se alarga, ¿verdad? Porque los datos ya tienen una dependencia, entonces la distribución de probabilidad ya se forma como una cordillera, ¿sí? Así alargadita. Entonces mientras más alargada sea, más correlación lineal va a tener, ¿verdad? En los casos. ¿Sí? Entonces uno busca averiguar con el análisis de correlación, ¿verdad? ¿Qué tanto tiende a esto? O si no hay correlación, a esto. ¿Sí? Y este sería como podríamos observar un muestreo, digamos, con probabilidades, ¿ya? Entonces la altura es la probabilidad y cada combinación de X y Y tiene una probabilidad, ¿sí? Entonces, si esto pasa, decimos que las variables, aquí le ponen X, B, X, perdón, puede ser X, Y y X. Decimos que las variables son independientes, ¿sí? Y aquí hay una dependencia probable. Acuérdense del lenguaje problemático. No es una dependencia segura. Probablemente hay dependencia, ¿sí? Entonces el estudio profundo de ese caso nos puede decir si hay una causalidad, ¿sí? Y provoca eso, pues pura coincidencia. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que vimos prácticamente el último día. Entonces, antes de hacer lo de los cálculos, quería que viéramos algo de inferencia. Ustedes lo están viendo en su curso de métodos paramétricos, pero vamos a poner algunos principios, ¿sí? Entonces, esto me encanta, ¿sí? Digamos que estos puntitos representan la población, ¿sí? Entonces, en la población hay muchas variables. Digamos que el color fuera una de esas parámetros, sí, una variable que nosotros quisiéramos medir, ¿verdad? Mediante algún valor cuantitativo, ¿sí? Entonces a ese valor yo le puedo sacar parámetros, ¿verdad? Que generalmente lo representamos con letras griegas, ¿sí? ¿verdad? Entonces los parámetros lo que hacen es reducir la cantidad de información libre. No sé si pueden leer el artículo de los grados de libertad. ¿Sí? ¿Sí? Un poquito. Hay un análisis geométrico que hace. Ese sí, yo estuve, cuando leí eso, estuve como 2 horas con cara de perdido, así, viendo al espacio, tratando de entender, ¿verdad? Entonces, es muy interesante porque cuando ustedes calculan un parámetro, por ejemplo, aquí es donde viene el asunto de los grados de libertad, porque son así. Solo vamos a poner el ejemplo, la media, ¿sí? Cuando ustedes la calculan, usan los n-datos de la muestra. Entonces, los estadísticos, digamos, son los valores de la muestra que tratan de estimar a los parámetros de la población. Eso ya lo saben ustedes. Entonces, cuando nosotros trabajamos con la media, por ejemplo, usamos los n-datos. Pero, ¿qué pasa con la varianza? Necesitamos la media muestral para calcular. N-1, ¿sí? Entonces lo que ocurre es que, como la media es esta sumatoria, digamos que tuviéramos, vamos a poner 4 datos, ¿sí? Lo que hace eso es ponerles una restricción de información, porque antes de calcular la media yo podía tener cualquier valor en estos 4, ¿no? El que yo quisiera, pero ahora si yo pongo fija la media, ya solo puedo variar 3. O sea, el cuarto va a ser igual a 4 veces la media menos la suma de los otros 2, de los otros 3. Entonces limitamos la información libre. Yo ya no puedo poner cualquier valor aquí.
solo en estos tres. ¿Sí? Entonces, esa es la reducción de grados de libertad que provoca la media, ¿no? Como la varianza depende de la media, ¿sí ¿se acuerdan cómo se calculaba? Sí. La diferencia entre cada dato menos la Media, elevado al cuadrado. La media. ¿verdad? Pero la media ya me dejó un grado de libertad menos. Entonces, por eso la varianza usa solo lo que queda, o sea, lo que le dejó la media, ¿no? El sobrante. ¿Sí? Por eso usan n-1. Después, cuando calculan el R que estuvimos viendo el último día, ¿sí? Él depende, ¿se acuerdan? De la varianza, de la media. ¿Sí? Aquí también la covarianza funciona así. Porque la covarianza también depende de la media, ella usa n-1. Yo se los había puesto como n, pero realmente es n-1. Entonces el R, como depende de estos dos, los dos le dejan un grado de libertad menos. Entonces por eso es que R usa n-2, porque la media y la varianza le quitaron información libre. ¿Sí? Entonces él usa n-2. Después viene Fisher. Ahora hoy vamos a ver la transformación de Fisher, ahora sí, ya está bien explicada. Le vamos a poner a la z de Fisher una doble línea para distinguirlo. Y la z de Fisher depende de la media, de la varianza y de R. Entonces, ¿cuántos grados de libertad creen que n-3? Y así sucesivamente. Si yo sigo sacando estadísticas que dependen de los anteriores, los grados de libertad se reducen. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una muestra de 4, ya no puedo calcular nada. ¿Sí? Ahí es donde yo tengo que tener muestras más grandes, porque si no perdemos. Los grados de libertad te fueron quitando. Exacto. Cada uno de estos quita información libre. ¿Sí? Ese es el concepto. ¿Ya? Ahí. Entonces, tiene una explicación geométrica. La explicación geométrica la tienen que leer un día que tengan que leer y se les va a estar en la cabeza. Sí. Ajá. No vas a borrar. No te lo digo. Eso es lo que... Mira, solo por esa explicación únicas, solo por eso se puede explicar, vale la pena leer. No, es en serio, porque los libros no lo tienen así claro. Sí, cabal. Solo te dicen que se quita uno por cada valor, por cada parte estimador muestral que tenés en el cálculo. Pero no dicen por qué. No dicen por qué. Por eso en regresión lineal simple, la suma de los cuadrados de la regresión tiene grado de libertad 1, pero en la múltiple ya no. Sí, en Eso no es parámetro. exacto. Eso lo vamos a ver con la teoría de la información. Entonces, yo les había dicho que este 2 era por los parámetros de la regresión. Cuando veamos beta y los parámetros de la línea recta, sí es por eso, pero si no, yo me crucé ahí con este 2. Entonces, en los parámetros de la regresión, sí se refiere a cuántos variables independientes tenemos. Exacto. Entonces, también hay una reducción de información libre. ¿Sí? Entonces, uno tiene que tener cuidado en la selección de la muestra, cuántos parámetros quiere encontrar. El tamaño de la muestra, por ahí me habían preguntado aquel día. Veamos cuántos datos necesito, porque si yo tomo de muy pocos datos, no puedo calcular todos los parámetros que necesito. Sí, ese es el problema. Entonces, análisis de casos específicos, dos individuos, no limita buscar medios para. Sí, no podemos calcular todo. Claro, ahí no se está definiendo, básicamente es algo estudiando el fenómeno que pasó. Tenemos una muestra de 10. Las dos personas que fueron curadas de SIDA. Sí, lo que pasa es que ya no se pueden generalizar sus comportamientos, se quedan en lo particular, los casos aislados. Hasta que tenga uno más casos, y uno no puede tener más casos ahí, ya puede hacer unos modelos por esto. Eso es lo complicado. Bueno, entonces, vamos a empezar con algo con lo que ustedes se han familiarizado. El truco de la mayéutica es empezar con lo que ya saben. Entonces, esto ya lo vieron, la estimación de la media, ¿sí? Es el parámetro más básico. Entonces, la media muestral y la varianza muestral son los estimadores de la media poblacional y la varianza poblacional, ¿sí? Entonces,
Cuando la población es infinita, pues hay ¿se acuerdan que había un factor ahí que lo corrige? ¿Sí? Entonces, para eso uno tiene que suponer, ese es un supuesto, una distribución de probabilidades para los estadísticos, ¿sí? Y es donde entra la parte que les digo que aún los modelos estadísticos tienen una parte teórica, una parte hipotética, ¿verdad? Le estamos imponiendo la normal, vemos en la parte paramétrica, uno le impone la campana de Gauss a todo, aunque no sea así, ¿verdad? Porque después van a ver ustedes que hay una bondad de ajuste y todo el asunto, pero uno está metiéndole un modelo de predicción, digamos, a esos datos, ¿sí? Entonces eso tiene que estar uno consciente de que no todo lo que está, digamos, estimado es una realidad, ¿sí? Es una simulación de una realidad que tiene cierta aleatoriedad, pero está siendo simulada también. Entonces de ahí viene esta distribución, ¿sí? Digamos que los datos se distribuyen así, ¿ya? Entonces yo construyo mis modelos con la normal, ¿será que eso se ve normal? No, sí. Entonces ahí es el riesgo que uno toma de usar la escuela paramétrica, le llamamos, porque hay varias tendencias ahí. ¿Verdad? Que uno está suponiendo, pues ya el modelo tiene su parte teórica, solo que es teoría probabilística, ¿sí? Que esto es normal, ¿verdad? Entonces construyen los modelos con eso, pero el comportamiento no es el mismo. Entonces uno tendría que buscar otra distribución que tenga esta forma, digamos. ¿Verdad? Pero distribuciones no hay muchas, digamos, que nos ayuden en ese sentido, la mayoría son así. Entonces yo le estoy imponiendo, prácticamente le estoy imponiendo a mis datos ese comportamiento, ¿sí? Y ahí, en ese caso, habría que usar este sistema paramétrico Ajá, que es de distribución libre. correcto. Y incluso hay unas distribuciones empíricas, ¿sí?, que se pueden hacer, pero nacen de tu modelo, digamos. ajá, exacto. Yo podría hacer un ajuste aquí, ¿verdad? Pero tiene que cumplir. Sí, no lo estás viendo ahí. Exacto, pero tiene que cumplir las propiedades de una distribución de probabilidad, ¿verdad? Que la suma de las probabilidades de todos los datos tiene que dar 1. Correcto. ¿Ya? Que al integrarlo desde menos infinito, todo eso. Exacto, entonces construir eso está bien, es bien complicado, pero sí se puede. Y va a cambiar de estudio a estudio. Correcto. Bien. Entonces, suponer que todo es normal en el universo es un riesgo. ¿Sí? Hay una incertidumbre en ese sentido también, ¿ya? Entonces, cuando uno se pone a pensar en eso, es estamos en el aire, o sea, todo es lleno de supuestos, ¿no? ¿Sí? ¿Y si existe algún artículo o algo que pueda decir, mire, estos sucesos o fenómenos se comportan con esta distribución? Por ejemplo, suicidio se comporta distribución bosón, diabetes se comporta distribución hipergeométrica, este otro evento, homicidio, se distribuye distribución tal. Debe haber ¿Existirá investigación alguno? de eso. Cuando vean en la no paramétrica, vean la bondad de ajuste. Y ustedes prueban cuál es la mejor distribución para cada fenómeno. Si quieren les busco, voy a buscar artículos de eso y se los mando. Solo buscando artículos de eso. Entonces tengo otros quintal ahí de artículos, pero los voy a mandar por la semana. Pero sí debe haber investigaciones de eso. Pachados de artículos. Es un bonito que lo diga. Sí, mientras no entra en exacto. No pasó nada. Tranquilo, sigue Es para leer un fin de semana. Sí, chabuca. Sí, hay unos que no es como para leerlos así a la carrera. Entonces, bueno, entonces esto, las distribuciones entonces también son modelos, ¿sí? Solo que son probabilísticos, ¿sí? Modelan la frecuencia de los eventos, ¿verdad? En ¿cómo se dice? En una simulación del universo, ¿verdad? Exacto, ¿sí? No es que así se comporte realmente, tiende a parecerse a veces. Entonces eso lo vamos a medir con la bondad de ajuste. Y ese es el problema de este curso, que tenemos que usar algunas cosas que no han visto, entonces lo vamos a analizar. Entonces de ahí viene la parte donde uno genera los intervalos, ¿ya? Cuando las variables son continuas, uno no le puede asignar la probabilidad a un dato, porque la probabilidad de un dato es 0, matemáticamente hablando, ¿sí? Porque es cuando el intervalo se hace un diferencial, ¿ya? Entonces aquí nos movemos por áreas bajo la curva, ¿verdad? Que básicamente es integrar
la ecuación de esto, ¿sí? Desde ciertos niveles. Entonces, esta es la base de los intervalos que nosotros usamos, y esos intervalos tienen probabilidad, ¿sí? Entonces, una variable continua jamás le van a poder asignar una probabilidad a un dato puntual, sino solo a intervalos. Por eso todo lo que vamos a hacer es con intervalos, ¿no? ¿Sí? Ese es el problema. Entonces, esto de las distribuciones, ¿sí? Lo que hacen es universalizarlas a través de estadísticos, ¿cómo se dice? Sin identidad, ¿sí? Y es la base de lo que llamamos estandarización. Entonces ya les decía, por ejemplo, un compañero que trabaja con plantas, ¿verdad? Su variable es crecimiento. Alguien más trabaja con personas, ¿verdad? Su variable puede ser crecimiento también, ¿verdad? Pero es otro significado. Alguien puede trabajar con temperaturas, alguien puede trabajar con concentraciones, por ejemplo, etc. En cada área hay esta variable, ¿sí? Nos permite estudiar todas las otras variables con una misma, ¿verdad? Nos estandariza la misma, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Formalizar nuestro conocimiento, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Una pregunta, Luis. Sí, Digamos, no, no. y ahí, adelantando un poco, quizás, por lo que estás explicando, perdería potencia el teorema de límite central, que es el que se supone que nos autoriza a usar la normalidad, la normal. Sí, hacemos eso. Sí, porque, digamos, usamos normal basados en el teorema de límite central, que dice la población no es normal. Ajá. La muestra tampoco, porque hereda características de la población. Correcto. Pero si hacemos una distribución muestral, esa sí es normal. Y por eso podemos usar tal cuestión. En este caso ya eso pierde validez. Depende de qué tanto se ajusta. Lo mismo que preguntaba. Eso va a depender. Va a depender de la bondad de la cosa. Ajá, exacto. ¿Qué? Esa es la base. Entonces, cuando estandarizamos una variable, ¿sí? Lo que hacemos es ¿qué sería? La desviación y la media le damos un valor fijo, ¿sí? Entonces, lo que esto tiene un número en la variable que estamos estudiando, y este también, y ahí esta se les convierte en un 0 y un 1, ¿ya? Entonces estamos haciendo un paralelismo entre esa variable z que no tiene identidad, ¿verdad? Es un concepto universalizado a partir de un concepto concreto, que es nuestras variables que nosotros conocemos, ¿verdad? La temperatura, la presión, la tasa de crecimiento, etc. Todo eso lo vamos a trasladar a esta variable que le quita la identidad a todas las cosas. Eso se le llamaríamos formalizar el comportamiento de la variable, ¿verdad? Entonces es lo que hacemos cuando estandarizamos una variable. Entonces, este valor, digamos, que teníamos aquí, esta es la ecuación de Gauss, ¿verdad? Que se le encontró esto. Justamente aquí queda la z, ¿sí? Entonces ya no estamos evaluando la normalidad de la variable, sino de este parámetro que nosotros le calculamos, ¿sí? Con z, ¿verdad? Entonces eso es lo que hacemos cuando estandarizamos una variable, ¿verdad? Algún día vamos a ver esa deducción de Gauss, pero no sé cómo debe ser lo máximo. Entonces, si no sé ustedes, a mí me encantan las deducciones, ¿no? Es como para babiar. Entonces, a partir de eso es donde se construyen los intervalos de confianza, ¿ya? Entonces vamos a volver a ver lo del intervalo de R, pero lo quiero comparar con el de la media, porque ese ya lo conocen ustedes. Entonces, a partir de la estandarización, si ustedes despejan de acá, ¿sí? Hacen el despeje, les queda z por sigma, z por sigma, y pasa la media para acá y Media menos z así. ajá. Sí, esa es la forma de analizarlo, pero como z es simétrica, ¿verdad? Entonces esto se vuelve un más menos, ¿sí? Ahí es donde sale la naturaleza del intervalo de confianza. Entonces, cuando no se acuerden de cómo es un intervalo de confianza, despejenlo de acá, grupo secreto, ¿sí? Ese es el
el secreto. Entonces queda así, ¿verdad? Que la media de las medias, realmente eso es la media poblacional. La media de qué medias, todas las posibles muestras que podemos tomar de esa población, que son infinitas, ¿verdad? Prácticamente. ¿Sí? Entonces va a ser la media de la muestra más el error de estimación. Yo lo represento como un diferencial, ¿verdad? Entonces este es el error que nosotros buscamos. Entonces el truco de cada estadístico que van a estimar es encontrarle esta. Creo que esto es lo más difícil de la estimación. ¿Cuál es la desviación? ¿Verdad? Porque también es un estimador, ¿sí? Entonces yo creo que eso lo van a ver con la chi cuadrado. No sé si ya vieron esa distribución. La chi cuadrado lo que hace es simular la desviación estándar de z, ¿sí? Entonces z es el que representa la media. Entonces el chi cuadrado representa la desviación estándar, ¿sí? Entonces, por eso es que se vuelve asimétrica, ¿ya? Pero esta distribución está basada en la normal también. Es la desviación estándar de la normal, ¿ya? Y de ahí sale la F, no sé si han oído de eso. Esta es la relación de varianzas, ¿ya? Entonces, la Z, la chi cuadrada y la F, todas son la normal, solo que están estimando diferentes cosas. ¿Verdad? Aquí están estimando medias, aquí están estimando desviaciones estándar o varianzas, mejor dicho, cuadrado, y aquí razones de desviaciones estándar. Pero siempre que usen esos, están usando la normal, ¿sí? Entonces no nos salimos de la normal. Entonces en este caso, la desviación estándar de las posibles medias que podemos tener, ¿verdad? Sería la poblacional. La vamos a estimar con la, aquí falta el menos 1, hay que agregar, aquí sí lo puse, aquí no, con la desviación estándar muestral, ¿sí? Es esta. Esa es la que va aquí, pero esa está estimando, ¿ya? Entonces por eso estamos siempre en el aire, ¿sí? Entonces aquí está lo que me interesaba, porque esto que no lo han visto en el curso, entonces me estoy adelantando, ¿sí? La prueba de hipótesis. Entonces, la prueba de hipótesis sirve para contrastar un valor hipotético, ¿sí? Que ustedes van a obtener de un modelo determinista. O sea, ahí lo puse. Lo van a obtener a partir de un modelo determinista, ¿sí? Entonces, ustedes hacen una simulación y eso lo que sirve es para ver si hay causalidad. Porque los modelos deterministas empiezan desde las causas, ¿sí? Ustedes ponen un axioma y empiezan a deducir hasta que un valor. Eso es lo que, por ejemplo, de Newton, que les tenía de ejemplo, la ley de Newton nos da un valor puntual. Eso es un dato hipotético, ¿ya? Porque fue hecho solo por deducción, ¿sí? Método deductivo. Entonces, este dato queremos ver si concuerda con los experimentales, o sea, donde el modelo determinista se compara con el probabilista, ¿sí? Entonces, la prueba de hipótesis lo que hace es que este nos escupe un valor hipotético y después tenemos que ver si entra en el intervalo de los datos experimentales. Si queda adentro de ese intervalo, probablemente este modelo explique el comportamiento experimental. Si queda afuera, entonces, o en esos casos no lo explica o en ningún caso lo explica, entonces no va a servir para eso, ¿sí? Pero este no se desecha. Ese es un error que también meten algunos científicos, ¿no? Se refutó la hipótesis, tirémoslo a la basura. No, puede ser que funcione en otras condiciones, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, ¿sí? Por eso es que concluís que no hay evidencia suficiente para rechazar. Exacto. Pero podría llegar a ver. Sí, siempre es una incertidumbre. Lo que buscamos con nuestros modelos es que la incertidumbre sea cada vez más pequeña, pero siempre va a existir. Entonces lo de probablemente nunca nos vamos a quitar, la del lenguaje, ¿sí? Eso es lo interesante. Entonces esto, ¿cómo lo probamos? Transformando a la escala. Entonces cuando ustedes quieran probar una media hipotética, digamos, lo que hacen es estandarizarla con el valor hipotético. O sea, ustedes tenían la media acá
menos, entonces meten una media hipotética, le ponen 0. ¿Sí? Esa ya no es la media de la población, sino es una media que ustedes creen que es la correcta. ¿Sí? ¿Quién está ahí? ¿Quién es Lili? Barrio, la niña Bar. Ah, aquí está. Entonces usted va a ser responsable de esto, porque esto es mío de mi propiedad. ¿Oye? Y no tiene una cafetera ni qué. Bueno, jóvenes, todavía no se ha resuelto lo del salón, pero dicen que todavía lo están tratando de hacer. ¿Ah? Pues no que mucho calor. ¿Sí los entiende usted? Sí. No, se quedan aquí. Sí. Vale, entonces niña. Es la responsable de esto, porque esto no puede dejar mi casa sin ventilador. Después de pedir. Bueno, ustedes bien jóvenes. Algunos les tengo que mandar un correo, porque no todos me mandaron la prueba diagnóstica. Los que no han mandado la prueba diagnóstica no tienen completo su expediente. Entonces necesito que sea uno de esos que antes le quería su nombre, que me haga favor de enviarme. ¿Sí? Hay un avance con registro estadístico por la inscripción del día domingo. ¿Cómo? Se quedó de que iban a hablar con registro y estadística para habilitar la inscripción un día domingo. Eso sí no sé con el ingeniero Rivera. Sí, porque no va a ser que necesitaba, pues ir por casa y después. No, pero lo que pasa es que ahorita hay un compromiso. Ustedes tienen un compromiso desde el momento que llegaron 50 y tantos a la primera reunión en que nosotros dividimos las secciones. Ahorita no se vale lo que me dijo. Entonces hagan la campaña, platiquen al ingeniero Rivera de cuándo va a ser esa inscripción. Aunque Sí. solo esperar que él es el del compromiso con nosotros. Yo entiendo, pero lo que pasa es que ustedes no le dicen las cosas. Vamos a recordar. Por favor. Disculpe, Sí, no, ingeniero. Nos vemos. Nos vemos. Entonces, esta media que pusimos acá va a ser un valor hipotético. ¿De dónde lo vamos a sacar? De ese modelo determinista. O, bueno, esa es la forma más correcta de sacarlo. La otra es solo por. Yo sospecho que debe ser 10. ¿No? Entonces, no sé cómo le podemos llamar a ese método. ¿No? Por azonada. ¿Sí? Entonces, al final este número uno lo pone. ¿No? Saca este Z, ¿sí? Y luego lo prueba en el intervalo, ¿no? Para ver si significativamente está adentro de ese valor. ¿Sí? Es lo que estaríamos diciendo. ¿Sí? ¿Y a qué medidas realmente se le puede aplicar intervalo? ¿A medias, proporciones, varianzas? ¿O hay alguna restricción para decir a esto usted no le puede calcular intervalo de confianza? El Por ejemplo, único que un no he estrés. encontrado es el del R cuadrado, porque yo siento que se puede deducir a partir del de R. ¿No? Pero de ahí todos los parámetros que uno de los que usan, todos se les puede hacer de intervalo. ¿Sí? Habría que ver si hay alguno que todavía no. Espero que sea muy nuevo. ¿No? Pero la mayoría sí. Sí. Si encontramos uno, yo les digo. Y lo inventamos. Voy a hacer una pregunta. Esta media es 0, yo considero que ahí puede estar metido mi Ajá, eso es por el método por pero eso sí yo sospecha. eso sí es Sí. yo vendría diciendo Ajá.
de donde pienso que es correcto sacarlo es de un modelo determinista, pues una ecuación teórica, digamos, la teoría de, no sé qué poner, por ejemplo, donde lo que yo estudio, digamos, hay algo que se llama mecánica estadística, ¿sí? Que usa principios físicos normales, digamos, a las moléculas. Entonces yo a partir de eso, que obviamente yo no puedo ver las moléculas, ¿no? Entonces yo deduzco ciertas cosas y puedo calcular un valor, ese es un valor hipotético, ¿ya? Y le estoy dando una explicación microscópica que yo no la puedo ver, ¿verdad? O sea que es Pero tú puedes totalmente, estimar. ajá, pero lo puedo estimar teóricamente, ¿verdad? En mi mente. Entonces de eso yo genero un valor, ¿verdad? Porque me da ciertas ecuaciones. Ese sería mi media cero por aquí. Exacto. Entonces, si esta media cae adentro del intervalo de los datos experimentales, quiere decir que esa interpretación microscópica probablemente explica el fenómeno macroscópico. Muy probablemente, ¿no? Eso es lo interesante. Y es donde uno ya busca causalidad a partir de las pruebas de hipótesis, ¿no? Esto ocurre por posiblemente esta razón, ¿no? Entonces, para eso sirven las pruebas de hipótesis. Entonces, este Z de prueba después lo tienen que ver si cae en el intervalo de donde ustedes están probando ¿cómo se dice? Sí, la media, ¿verdad? ¿Dónde está? Entonces Z tiene su intervalo. Entonces si tienen el 95%, ¿cuánto eran los Z críticos? 1.96. Entonces si este cae entre menos 1.96 y 1.96, entonces ¿verdad? Entonces sí cumple, ¿verdad? Está dentro del intervalo. Entonces probablemente ese modelo o esa sospecha es una explicación de ese dato, ¿verdad? Para eso sirven las pruebas de hipótesis. Entonces es como determinar el diámetro del electrón y del átomo. Exacto. Entonces, tienen ciertos datos experimentales macroscópicos, ¿verdad? Entonces ellos mediante una teoría microscópica generaron un valor hipotético. Entonces lo probaron ahí. Entonces si entra dentro del intervalo experimental, probablemente esa es la razón, ¿verdad? Eso es lo genial de la hipótesis. Pero, ¿y si estoy trabajando no sé, opiniones con expertos y También. junto a unos 5 o 6 expertos en el tema y ellos coinciden en cierto comportamiento, ya eso puede ser a la hora de... Es que el experto genera teorías, ¿verdad? Ustedes van a hacer sus propias teorías y sus teorías ahorita dan como resultado datos hipotéticos. Con esto de los expertos lo que hacen ahí es las pruebas de concordancia, que lo van a ver en bioestadística. Ya en el curso de bioestadística hacen Sí. pruebas de concordancia para ver si los expertos están de acuerdo o no. Ah, sí, cabal. Exacto. Eso es lo interesante de la ciencia. Bueno, entonces para generalizar, después lo vamos a aplicar en nuestras estadísticas, porque esto lo van a ver en nuestro curso. El que a mí me interesa es este y sus compañeros, ¿verdad? Sí. Pero como no lo han visto, pero lo quería generalizar. Entonces, si este tridente, se me olvidó cómo se llama esta letra griega. Sí. Sí, así. Sí. Es un parámetro cualquiera, ahora ya no estamos poniéndole nombre, puede ser la media, la varianza R, Z, que nos inventemos cualquiera, ¿verdad? De la población, ¿sí? Entonces Y va a ser su estimador de la muestra, ¿verdad? Entonces yo tengo que buscar el error de estimación, ¿verdad? ¿Cómo lo encuentro? Hallándole la varianza, eso no lo puse yo, pero hallándole la varianza o estimándole la varianza a todos los posibles valores de todas las posibles muestras para este estadístico, ¿ya? Ese es el truco. Entonces uno construye estimadores de la varianza. Y eso es lo bonito porque hay muchos, digamos, para cada parámetro hay muchas teorías, porque incluso en la estadística se ve que hay muchas teorías y escuelas. El doctor Ezequiel nos hablaba de una escuela francesa que ellos calculaban todo de otra forma. Entonces tengo una gran curiosidad de ver cómo hacen ahí todo, ¿verdad? Porque no es lo que nosotros vemos, ¿sí? Entonces estas varianzas, mediante ciertos razonamientos uno puede construir diferentes ecuaciones para eso, ¿sí? Por eso vamos a ver que hay varios métodos, ¿verdad? Y luego probarlos. Entonces ya como que se enfrentan los métodos, cuál es el mejor para estimar eso, y hay que probarlos, ¿verdad? Entonces en la estadística, como en toda ciencia, también hay una parte empírica, donde uno prueba los métodos, ¿verdad? Cuál es el mejor. Incluso hay métodos que son mejores para unos casos que para otros. Entonces este error de
¿verdad? O la incertidumbre, se puede estimar de diferentes formas y uno teoriza probabilísticamente cuál es la mejor, ¿no? Eso es lo genial. Luego les puse este ejemplo, ¿no? Que es el de la... ¿Ese ya lo vieron, no? Sí. De la diferencia media. Ah, bueno, es que se los quería poner porque se los pedí en la entrada por si no lo habían podido calcular. ¿Sí lo vieron? ¿Lo vieron? Sí, el intervalo. Bueno, entonces, aquí se proporciona, pero es porque edité la presentación, no lo van a hacer caso de esto. Es para la diferencia de medios. Esta línea está de nuevo. Entonces, el intervalo que vamos a construir es para una resta de medios, ¿verdad? Entonces va a tener su estimador. Aquí debería haber un 2. Eso pasa cuando hacen su presentación de un lado. Aquí debería haber un 2. Entonces, y tienen que dar el error de estimación, ¿verdad? Con su varianza. Sí, que sería la varianza de esto. Entonces, según el tipo de muestreo, así es como encuentran la varianza de esto. No sé si han oído de las medias pareadas, muestras pareadas, ¿verdad? Y no pareadas, cuando son independientes. Entonces aquí les puse el de las muestras independientes, ¿verdad? Pero hay otro caso que van a ver, que son en el caso que son pareadas. Entonces a nosotros nos sirve este porque en los experimentos nuestras muestras se calculan independientemente, en forma aleatoria. Eso lo voy a preguntas más típicas. Una pregunta, ¿ustedes saben si hoy en la noche todavía se podrían crear los ejercicios de él? Sí, me imagino que eso es lo que hice todo el día. Ah, ok. La que sabía era esta hoja de trabajo que había puesto